La existencia de instituciones políticas incluyentes se había originado en la Revolución de 1910. El porfiriato había logrado pacificar. ¿Por qué es tan peculiar el proceso democrático en México? Porque nace de una revolución, simplemente. La revolución legitima. La revolución le dio legitimidad a partir de la Constitución de 1917 a los sucesivos regímenes revolucionarios. ¿Cuál era la fórmula mágica de la revolución en el poder en México? Yo creo que era, miren, les vamos a dar educación, salud, infraestructura, paz social, pero a cambio de eso no les damos democracia. Acepten ustedes todos los bienes que les vamos a dar, menos el de la democracia. Y el sistema funcionó. Cara al país después de décadas de guerras civiles e invasiones y había logrado un apreciable crecimiento económico. Pero la paz en el país se mantenía a costa de la libertad y de la participación de la gente. La economía se sostenía gracias a los grandes latifundios y a las terribles condiciones laborales. El resultado fue una gran desigualdad y la monopolización de la vida política por una dictadura que duró 3 décadas. La revolución fue una reacción a esa desigualdad y a la falta de oportunidades políticas. Una de las principales demandas de los revolucionarios fue la democracia, como lo evidencia el lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. El gobierno de Francisco I. Madero fue, sin embargo, inestable. No fue capaz de desmantelar al aparato militar porfirista ni de satisfacer las demandas de algunas de las facciones revolucionarias. Con la traición de Huerta a Madero, se reavivó el movimiento revolucionario con demandas adicionales. Villistas y zapatistas pedían el reparto de la tierra. Los constitucionalistas de Carranza y Obregón demandaban derechos laborales. En varios sentidos, la Constitución de 1917 sintetizó los reclamos de los distintos grupos revolucionarios. Para el campesino, reforma agraria; para el obrero, derechos laborales; para los ciudadanos, garantías individuales; para el empresario, libertad económica con tutela del Estado; y para todos, nacionalismo, a limitar la presencia de extranjeros en la vida económica del país. El proyecto de la revolución se convirtió en un proyecto hegemónico y en una expresión de patriotismo. Sumó a grupos organizados y a franjas mayoritarias de la sociedad. Su amplitud ideológica era tal que también incorporó a la inteligencia de la época. Como lo hicieron prácticamente todos los intelectuales mexicanos a los regímenes de la revolución. Sumó, en un momento determinado, a personajes tan disímbolos como José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín o Vicente Lombardo Toledano. Asimismo, a los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, pero también a escritores jóvenes como Carlos Pellicer y Salvador Novo, o a pensadores como Antonio Caso. Son grandes constructores de México, los intelectuales. Y se entiende, el país había vuelto a nacer con la revolución, cuyo objetivo era mejorar la condición de los pobres, de los campesinos. Quedaron muy pocos espacios ideológicos para que emergiera un proyecto alternativo. La revolución creó su propia constelación de héroes y mitos, lo que ayudó a legitimar el nuevo orden político.
Venustiano Carranza y los constitucionalistas vislumbraron en un nuevo marco constitucional el punto de partida para la reconstrucción de un Estado y de una sociedad devastados por la lucha armada. La Constitución de 1917 promovió una presidencia fuerte, capaz de encabezar la transformación del país. Carranza, primer titular de ese ejecutivo fuerte, empezó a construir las alianzas políticas necesarias para consolidar un poder transformador. Hizo alianzas con los empresarios, pero también con obreros, campesinos y la incipiente clase media. Álvaro Obregón ocupó la presidencia entre 1920 y 1924. Su gobierno emprendió una cruzada a favor de la enseñanza y la cultura. Pero al finalizar su mandato, la lucha por la presidencia contaminó otra vez la vida política. Luego de una rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles fue electo para suceder a Obregón. Pero otros generales de la revolución también querían y se sentían con derecho de presidir al país. México no atinaba a encontrar formas estables y aceptadas de llegar al poder y transmitirlo. Bueno, un país muy convulsionado, imagínense ustedes, no terminaba la lucha armada. Aquí es donde pudiéramos decir que Calles es el primer presidente. En 1928, el país todavía resentía frecuentes convulsiones políticas. Las intrigas y balas eran expedientes de curso común. En la Ciudad de México apenas se vislumbraba cierta prosperidad. Una casa en la calle de Tacuba, en el centro de la ciudad, se compraba en 10,000 pesos. Pero con 10 centavos, el precio del periódico, cualquiera se percataba de que la vida política del país transcurría entre pactos, rompimientos, balaceras y motines. La lucha por la sucesión presidencial se resolvía a través de rebeliones militares que, triunfantes o sofocadas, daban pie a rituales electorales que solo confirmaban lo que había sucedido en los campos de batalla. Cuando termina el gobierno de Plutarco Elías Calles, había cientos de partidos políticos repartidos por todo el país. El general Álvaro Obregón se lanzó por la reelección, traicionando así un postulado central de la lucha revolucionaria. En julio de 1928, Obregón ya era el presidente electo para un segundo periodo. El martes 17 de julio de 1928, Obregón fue asesinado en el restaurante La Bombilla de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. La violencia parecía de nuevo ensombrecer al país y al gobierno. El presidente Calles evitó el rompimiento de la unidad revolucionaria